Yo me voy a enfocar más que nada en las ideas de Olmedo y Rocafuerte, que no es solo una cuestión de Guayaquil, porque lo que pasa es que son de Guayaquil, sí, pero la mayor parte de su vida ellos se consideraron españoles americanos. La mayor parte de la educación de Olmedo la realizó en Lima. Tienen que entender que en el contexto de la época que ellos vivieron, no había ese sentimiento de pertenencia a la ciudad o al país que conocemos hoy en día, porque esas creaciones políticas no existían. Ellos se decían en cartas y en textos como se identificaban como españoles americanos. Y hasta muy dentro de los 1800, digamos, en el caso de Olmedo hasta, se puede decir que hasta 1814, quería seguir siendo parte de esa comunidad española. Él era un monarquista liberal, lo cual parece una contradicción en términos para nosotros con nuestros conceptos modernos, pero en esa época se podía ser un monarquista liberal porque tenían como modelo la monarquía constitucional de Inglaterra. Y bueno, como les decía, yo voy a hablar más que nada de sus ideas, porque creo que una de las historias peor contadas o menos conocidas acerca de la historia del Ecuador es que Ecuador nace bajo, no solo Guayaquil, sino Ecuador nace bajo el liderazgo de dos intelectuales, dos pensadores liberales que eran conocidos no solo dentro del Ecuador, sino afuera, sobre todo en el caso de Rocafuerte. Él era una referencia obligada en todas las Américas en una época en que todas estas nuevas y nacientes repúblicas estaban haciendo sus constituciones, y uno de los principales libros de texto de consulta acerca de cómo hacer una nueva constitución lo escribió Vicente Rocafuerte. Y lo extraño es que nadie ni siquiera conoce ni lee esos libros en Ecuador, mucho menos afuera del Ecuador. Tampoco conocemos, por ejemplo, en el caso de Olmedo, que fue mucho más que un poeta. Voy a empezar hablándoles de Olmedo. Aquí tenemos un retrato de él. Lo que generalmente se habla de Olmedo, y ustedes lo habrán escuchado, es acerca de la oda a Miñarica, que es una oda militar muy de la época, muy de moda. Era escribir cada que había una batalla, había alguien que escribía un poema sobre esa batalla, una especie de loa a los que ganaban la batalla. Y lo más conocido de él es el Canto de Junín, que es una oda militar, un poema militar, por decirlo de alguna forma, dedicada a la victoria de Bolívar, y la otra es dedicada a la victoria de Juan José Flores. Lo interesante cuando empezamos a investigar todos estos personajes es que te das cuenta que todos eran compadres. Él era compadre de un hijo de Flores, era compadre de un hijo de Andrés Bello, Vicente Rocafuerte era compadre de otro hijo de Andrés Bello y de otro hijo de Juan José Flores. Y en el caso de Olmedo y Flores y Rocafuerte, los tres pues eran muy amigos a pesar de profundas diferencias políticas que les voy a ir contando a lo largo de la charla. Pero hablemos un poquito acerca del background de Olmedo. Olmedo fue mucho más que un poeta. La verdad es que en su tumba probablemente está feliz de que la gente lo conoce como un poeta, pero la verdad es que casi nunca se pudo dedicar a eso. Tuvo una carrera pública, es decir, ejerció cargos políticos en distintas posiciones durante alrededor de 3 décadas. Empezó como delegado en las Cortes de Cádiz en España. Las Cortes Generales de Cádiz en España era una reunión de españoles que estaban tratando de hacer una especie de modelo parlamentario en España, y eso fue truncado. Más o menos ellos iban por la senda del experimento inglés. Ellos querían ver si ceñían o limitaban a la monarquía mediante un parlamento y una constitución, y en ese parlamento hubo muchos representantes de las Américas, entre esos Olmedo, que tenía la particularidad de que era representante de Guayaquil. Guayaquil era una ciudad como un bicho raro dentro de las colonias, porque Guayaquil, por ejemplo, era la única ciudad que no era virreinato que tenía representación directa en las Cortes de Cádiz. Eso les dice algo o es revelador acerca de la importancia política y también comercial en esa época de Guayaquil. Y bueno, el representante elegido fue en ese entonces Olmedo, que había, por cierto, se había destacado como académico en la Universidad de San Marcos en Lima. Es decir, él empieza como estudiante, se destaca, obtiene la cátedra de Derecho Canónico, que era una de las cátedras más importantes en esa época, y se estaba haciendo como una carrera de profesor de Derecho. Lo que pasa es que tuvo que abandonar el puesto y regresar a Guayaquil porque su padre estaba por morir,
quería ver a su papá antes de que se muera. Y esto es un patrón de comportamiento que se repite a lo largo de la vida de Olmedo. Olmedo siempre renuncia a posiciones importantes, a un costo personal, por atender algún problema familiar. A diferencia de Rocafuerte, era un tipo de familia. Y en cambio Rocafuerte todo lo contrario. Rocafuerte siempre aceptaba todo lo que le ofrecían de puestos y de encargos y de misiones, porque no era un tipo muy apegado a su familia. Otra cuestión acerca de Olmedo, que redactó la primera declaración de independencia y constitución del territorio que hoy es Ecuador. El reglamento provisorio de la provincia libre de Guayaquil viene a ser el primer documento legal que reúne las características de un documento constitucional. Tiene el nombre reglamento, y esto lo explica el mismo Olmedo en una carta a Bolívar, que le puso reglamento y no constitución porque él no creía que debía tener el nombre de constitución hasta que sea aprobada por una representación de todos los gobernantes, de todos los gobernados. Esto tiene que ver con la idea del consentimiento de los mandantes. Entonces, Olmedo estaba formado en las ideas de la Ilustración española, es decir, seguramente leyó a Suárez, a De Vitoria, y ellos hablaban acerca de la idea de la soberanía del pueblo, incluso dentro de la monarquía, y esto tenía que ver con que debía haber algún tipo de elección o representación oficial de todos los ciudadanos que aprueben el documento que se iban a dar como constitución. Y solamente por eso, por esa formalidad legal, que para él era muy importante, es que le puso el nombre reglamento en vez de constitución. Fue primer vicepresidente, luego prefecto, gobernador del departamento de Guayas, líder de la revolución marxista, luchó contra el centralismo de la monarquía española, y aquí quiero que vean una especie de coherencia a lo largo de la carrera política de Olmedo, porque él empieza yendo a Cádiz con una misión que era defender los intereses de Guayaquil. Él quería autonomía en las distintas jurisdicciones de Guayaquil. En temas religiosos, Guayaquil tenía que remitirse a Cuenca. En temas militares y judiciales, Guayaquil tenía que remitirse a Quito. Y en temas comerciales tenía que remitirse a Lima. Entonces Olmedo va con esta misión de... ¿cómo hacemos? Va con esta misión de básicamente conseguir, por ejemplo, que haya un obispo en Guayaquil, para que haya autonomía en temas religiosos, que en esa época, recuérdense que la iglesia tenía un papel más predominante para temas civiles y incluso para temas comerciales. Entonces él va y consigue eso para Guayaquil. Es decir, él iba en contra del centralismo de la monarquía española y a favor de la autonomía local dentro de la monarquía. Y luego contra el centralismo de Bogotá, porque luego viene la Gran Colombia. Nosotros fuimos parte de la Gran Colombia, y también había la idea de Simón Bolívar era que tenía que haber gobiernos fuertes centralizados en la capital. Y entonces él dice, a ver, no, pues nosotros venimos luchando por la independencia porque no nos quería dar autonomía a la monarquía, no es que ahora vamos a reemplazar al rey español con un rey de Bogotá, o sea, como que tenemos que tener también autonomía de esta nueva forma de gobierno. Y finalmente contra el centralismo de Quito que trató de imponer Juan José Flores, porque el gran secreto que tampoco se cuenta es que Ecuador nace bajo constituciones que eran federalistas, es decir, eran constituciones que no tienen nada que ver con el gobierno como lo conocemos en tiempos recientes. La concepción de Olmedo era un gobierno federado entre 3 departamentos que existían en esa época, que era el de Quito, Cuenca y Guayaquil. Bueno, como les decía, él pasó de la academia a la arena política, casi toda su formación fue en Lima. Otro dato interesante que nos dice mucho acerca del 10 de agosto de 1809 es que, por ejemplo, Olmedo no respaldó la zonada del 10 de agosto, porque todavía creía que era posible lograr la autonomía dentro de la monarquía. Era un tipo que no le gustaba la confrontación, siempre trataba de buscar formas de conciliar y formas de realizar cambios graduales dentro del marco legal existente. Como les decía, era un monarquista liberal, al menos hasta 1811. Por ejemplo, aquí hay un poema famoso de él, que es El árbol, de 1809. Incluso ese poema, que es como una loa a uno de los miembros de la familia real, tiene esta estrofa, y en esta estrofa pueden ver la importancia que le da ya desde ese entonces a las instituciones. Es decir, la típica frase gobierno de leyes, no de hombres, esa idea está reflejada en este poema.
¿Qué tipo de escritos tenemos? Bueno, el más famoso probablemente de los escritos de Olmedo, porque Olmedo, a diferencia de Rocafuerte, no dejó mucha obra escrita. Lo que hay son cartas y comunicaciones, y también hay muchos documentos sobre Olmedo que están por descubrirse. La mayor parte de los documentos de Olmedo están en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit en Quito, y la parte que no se conoce está en el Club de la Unión, que todavía no lo han publicado porque están organizando los documentos. Pero poco a poco se ha empezado a descubrir, digamos, acerca del pensamiento de Olmedo a través de la publicación de cartas privadas, que es lo que más se tiene sobre él. Pero de los discursos, los pocos discursos públicos y oficiales que hizo, el más famoso es el discurso sobre la abolición de las mitas. Este es el que más se conoce, que es lo realizó en las Cortes de Cádiz el 12 de octubre de 1812. Pero hay dos partes, ¿no? Imagínense, la Asamblea Nacional, él hizo dos discursos. Y lo interesante es que en este discurso él habla acerca de abolir este tipo de trabajo esclavizante, esta institución de las mitas que había en las colonias para explotar las minas. Básicamente utilizaban esclavos para explotar las minas. Y él utiliza argumentos de libertad económica, de derechos humanos basados en una teoría de derecho natural. Él habla acerca de los derechos inalienables o inajenables, y en este documento no cita directamente a Adam Smith, pero habla acerca de cómo la búsqueda de interés propio lleva hacia el bien común, que es una idea muy central en los trabajos de Adam Smith. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo ciertos prejuicios que había acerca de los indígenas y cómo él combatía eso pensando que todos eran iguales independientemente de la raza. Esa es una idea relativamente moderna para la época. Y es el concepto de que la propiedad privada civiliza. Ese concepto también está en los autores de la Ilustración de la época, como Adam Smith o como David Hume. La cuestión con Olmedo, a diferencia de Rocafuerte, es que casi nunca nos decía qué estaba leyendo, qué había leído, de dónde sacó esa idea. Hay un documento de la Revolución Marxista, el Manifiesto de la Revolución Marxista del 6 de marzo de 1945, donde Olmedo por primera vez empieza a citar documentos específicos y a hablar de sus fuentes. Y lo que cita, por ejemplo, es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una idea de dónde vienen las ideas de Olmedo. Y aquí habla, por ejemplo, ahí les puse un quote que tiene que ver con la libertad económica, sin reglamentos, sin trabas, sin privilegios, pueden prosperar la industria, la agricultura y todo lo que es comercial. Como les decía, aquí habla del interés propio, y las mitas fueron abolidas, es decir, un mes después del discurso de Olmedo, las mitas fueron abolidas en todas las colonias. Y como les decía, luchó por la autonomía de Guayaquil en Cádiz, obtuvo también que haya un obispo en Guayaquil, lo cual era importante para trámites que tenían que hacer los ciudadanos en la ciudad en esa época. Y bueno, aquí está el clímax de la carrera política de Olmedo, se puede decir que fue la Revolución Liberal de Guayaquil. Aquí les tengo una copia de una proclama que él hizo cuando fue el primer aniversario de la independencia de la provincia libre de Guayaquil. Si ven que habla del imperio de la razón y de la filosofía, esa era una frase muy en boga en la época, porque toda esta gente, o sea, Rocafuerte, Olmedo, Miranda de Venezuela, Juan Germán Rocío de Venezuela, Juan Pablo Vizcardi Guzmán de Perú, anterior a ellos, todos hablaban acerca de la ilustración, de la razón y de la filosofía. Ellos sabían que estaban viviendo un tiempo excepcional, ellos sabían que estaban viviendo en una época de un progreso sin precedente en la historia de la humanidad, y eran lectores de todos esos autores de la Ilustración europea, ya sea de Francia, de Escocia, de Inglaterra, y también de esa ilustración más temprana que hubo durante el siglo de oro en España, en la Escuela de Salamanca. Entonces, él siempre hablaba acerca de estas ideas de la Ilustración, y tenía que ver con un aprecio también por las instituciones, digamos, el respeto a las leyes más que la fuerza de hombres particulares. Y aquí está lo que les expliqué anteriormente, la peculiaridad de Guayaquil, que tenía estas jurisdicciones divididas. Eso es un accidente histórico, por así decirlo, por eso tenían la cultura aquí en Guayaquil de que como nadie que estaba a cargo de nada estaba aquí dentro de la ciudad, aquí más o menos se hacía
cualquier cosa, porque el que mandaba en temas comerciales estaba en Lima, estaba lejos, las comunicaciones eran difíciles. El que mandaba en temas religiosos estaba en Cuenca y así todo el mundo, y había una confusión. Este caos legal derivó en que en Guayaquil había un comercio relativamente más libre que en otras ciudades de la colonia. En Guayaquil había una censura por parte de la Inquisición que casi no se sintió, y por ende en Guayaquil había más movilidad social. Cosas que se veían en otras ciudades de la colonia, por ejemplo, de castas, como por ejemplo uno lee la historia de la colonia de Venezuela, eran los mantuanos versus los blancos de orilla y los mestizos. Los mantuanos eran los blanquitos, los más importantes dentro de la colonia de Venezuela. Esas cosas aquí en Guayaquil casi no se vieron. De hecho, hay relatos durante la época de pardos, mulatos y todo tipo de gente de todas razas que eran parte, gracias al comercio, de las castas más altas y eran asimilados y aceptados. Eso era algo también muy particular acerca de nuestra ciudad, según el historiador Jaime Rodríguez, y Olmedo creció en ese ambiente. Entonces él estaba a favor del libre comercio y le dio mucha importancia. En el reglamento provisorio de la provincia libre de Guayaquil, el artículo 3 habla acerca del libre comercio y lo establece como política a nivel constitucional. Lo interesante de la revolución, y que se enorgullecía de esto Olmedo, es que recuerden que Olmedo no era un militar. El típico líder prócer latinoamericano es un caudillo militar. Ni Olmedo ni Rocafuerte lo eran, y se vanagloriaban de no serlo. Él decía, esta es una revolución que fue hecha sin derramar ninguna gota de sangre. Y ustedes ven que después de la revolución le empieza a escribir a todos sus panas cartas diciéndole, mire, esto ha sido sin prácticamente ni una gota de sangre. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que pudieron hacer una revolución sin que haya sangre? Entonces hay un libro de José Antonio Campos, que básicamente dice, no tengo la cita aquí, creo me olvidé de ponerla, pero él dice que la revolución fue posible sin que se derrame sangre porque ya estaba hecha la revolución en el campo de las ideas. Es decir, lo que en 1809 Rocafuerte le dijo a Juan de Dios Morales, que fue uno de los protagonistas del 10 de agosto, le dijo, espérate un momento, la opinión pública no te acompaña, espérate, primero desarrollemos las ideas a favor de una república liberal y después nos lanzamos con lo de la independencia. Pero en ese entonces, digamos, no le hicieron caso, obviamente se hizo eso, no hubo respaldo afuera de Quito a la zona del 10 de agosto. En el caso de cuando Olmedo hace la declaración de independencia de Guayaquil, lo hace porque ya había apoyo de la opinión pública. Y entonces cuando él lo hace, una de las primeras cosas que hace es formar la División Protectora de Quito para liberar a lo que consideraba que eran los hermanos del departamento de Quito. Y se lo comunica también a Cuenca y lo hace con escasos recursos, porque digamos, ustedes se imaginarán, una guerra bloquea el comercio, cuesta mucha plata, entonces como que aquí no es que estábamos sin problemas, pero él dice, esto es una cuestión de principios. Entonces nosotros tenemos que poner el esfuerzo y lo que hicieron fue, digamos, emprender una batalla aquí con recursos, digamos, por ejemplo, obtenidos de las salineras de la costa que obtuvieron en una batalla, en la batalla de Cone, y esos recursos se los dieron a Sucre, cuando Sucre venía de una batalla en la que perdió y perdió muchas municiones, muchas armas y pensó que ya todo estaba perdido. Olmedo le dice, no te preocupes, nosotros te vamos a dar toda la plata de la venta de las salineras de la costa, y con eso es que Sucre logra reconstituir las fuerzas armadas suyas para llegar hasta la batalla de Pichincha. Por eso a mí me sorprende que cuando enseñan en el colegio acerca del 10 de agosto no se hace esta conexión. O sea, no se explica el 24 de mayo sin antes el 9 de octubre, y el 9 de octubre prácticamente no se enseña afuera de Guayaquil. Y cuando se le enseña en Guayaquil, no se enseña, digamos, la conexión, la estrecha conexión entre el 9 de octubre y el 24 de mayo. Ahora, una cosa interesante de Olmedo, que siempre dicen, ay, pero es que Olmedo se dejó vejar por Simón Bolívar y Olmedo nunca
nunca digamos, se ponía bien parado, como dicen aquí, cuando alguien se le enfrentaba. Bueno, realmente tuvo que enfrentarse a algunos hombres fuertes. Por ejemplo, el general Escobedo era un tipo que estaba a cargo de las fuerzas militares de lo que era la provincia libre de Guayaquil, y él, como pasaba también en Estados Unidos, en momentos de la independencia la gente anda con los ánimos caldeados, con la sangre en el ojo, y él se le metió que casi que todos los españoles debían ser encarcelados, y también se le engordó la vista, porque dijo, todos estos españoles que estaban al servicio del imperio y tenían sus casas muy bonitas, si yo los meto a la cárcel y me quedo con la casa, como que muy chévere, y también le puedo repartir a mis amigos estas casas. Olmedo dijo, no, porque la propiedad privada se respeta y porque ellos también tienen derecho a un debido proceso y casi que un caballero inglés perdido en Guayaquil. Y entonces a Escobedo, básicamente con apoyo del gobierno local que estaba constituido en ese momento, lo destituyó. Otra cosa interesante de Olmedo es que Sucre en una carta se le quejaba. Sucre le decía, oye, ¿yo cómo voy a hacer para pelear con esta gente? Porque a los guayaquileños no les interesa pelear. Los guayaquileños tienen mucha plata, lo único que les gusta es dedicarse a disfrutar de su plata. Y quieren es pagar a colombianos y a otra gente para que peleen por ellos. Yo no puedo con esto, tú tienes que poner una conscripción militar. Y Olmedo dijo, no creo en la conscripción militar. Esa es una idea muy adelantada a su tiempo. La conscripción militar en esa época era lo más normal. Y en épocas en que, digamos, estaban en problemas porque se estaban enfrentando a las fuerzas realistas de España, que estaban muy bien formadas en ese entonces, él dijo, no voy a hacer esto de la conscripción militar. Y eran momentos muy difíciles, pero se mantuvo apegado a ese principio. Y aquí está lo que yo les decía, en la historia documentada de la provincia del Guayas de José Antonio Campos se reconoce eso de la importancia de hacer la revolución en las ideas antes de hacerlo en las acciones. Ahí está lo del reglamento provisorio, le daba tanta importancia a las instituciones que él distinguía entre lo que era la independencia y lo que era una sociedad libre. Por eso dice que Guayaquil es independiente el 9 de octubre, pero libre el 8 de noviembre de 1820. ¿Qué pasó el 8 de noviembre? Que una representación de los gobernados aprueba formalmente el reglamento. Entonces, por eso él pidió que esa frase que está en mayúsculas esté en el salón de la ciudad. Bueno, fuera que todavía estuviera, pero la cosa es que él pidió que se escriba eso en el Salón de la Ciudad. Y bueno, después pasó el enfrentamiento con Bolívar y con San Martín, más directamente con Bolívar, porque San Martín tenía, como dicen en inglés, bigger fish to fry, pero Guayaquil en verdad se volvió como la piedra en el zapato de Bolívar, porque Bolívar iba avanzando sin que nadie lo pare, y de repente se topa con este guayaquileño que le dice, pero espérese, déjeme consultarle a mis gobernados. Y Bolívar dice, ¿qué consultar qué? No, o sea, aquí ya tú firmas y ya. Y la cosa es que él decía, no, porque acabo de aprobar un reglamento para que sea el reglamento de la provincia libre de Guayaquil, entonces tengo que consultarle si quisieran anexarse al sur, o si quisieran anexarse a Perú, o si quisieran anexarse a la Gran Colombia, o si quisieran mantener el voto de la independencia. Y en las cartas incesantes durante esos meses se ve la gran labor diplomática de Olmedo, cómo movió, digamos, todas sus amistades, cómo, por ejemplo, logró que el general Lamar venga desde el Perú y suba al norte de Guayaquil para darle la impresión a Bolívar de que San Martín lo estaba defendiendo, cuando no era cierto. Otra cosa que hizo fue que trató de persuadirlo a Bolívar, tratándolo muy bien, recibiéndolo como un rey aquí en Guayaquil, para que no haya ninguna hostilidad ni animosidad, y tratar de convencerlo, espérate un momento que le voy a consultar a la gente. Pero en tal caso Bolívar no quiso esperar y llegó con todas sus fuerzas armadas y la cosa se vio forzada, y luego Olmedo tuvo que huir de la ciudad porque era considerado un separatista, lo cual es extraño porque Guayaquil no era parte de la Gran Colombia, entonces no había tal cosa que separar, y se fue a la isla Puná. Ahí se encontró con San Martín y le escribe una carta a Bolívar diciendo: es dulce participar de una desgracia más honrosa que un triunfo. Porque Bolívar empezó a difundir la propaganda de que aquí en Guayaquil se estaba oprimiendo a la gente, que Olmedo era casi que un dictador. Y bueno, entonces Olmedo dice, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán todas las naciones del mundo que han tenido negocios con nosotros y que saben que eso es mentira? Básicamente le dice. Pero bueno,
no era un tipo de guardar resentimientos. Poco después Bolívar lo llama cuando estaba en Lima y le pide que se vaya a Londres en representación de la Gran Colombia, porque lo necesitaba al servicio de la causa de la Gran Colombia. La Gran Colombia estaba muy endeudada por todas las guerras de las independencias. Creo que ya estoy culminando el material de Olmedo, pero también participó en la redacción de la Constitución de 1830, insistió en un sistema federal conformado por los 3 departamentos de ese entonces. Y aquí está lo que le dice desde París, porque estuvo un tiempo en Londres, otro tiempo en París, ahí es que se hace muy amigo de Andrés Bello, y le habla acerca de la Constitución de 1826, en la que Bolívar redacta una constitución para Bolivia, donde decía que el poder ejecutivo venía a ser como el sol, alrededor del cual giran los planetas, y era un poder ejecutivo vitalicio. Entonces le escribe: las precauciones que ahora parecen justas porque se está formando la nación no serán con el tiempo ocasiones peligrosas, y le dice: yo estoy lejos de creer que este carácter no cuadra bien con la idea de república. Es decir, le estaba diciendo: sabes que lo que estás haciendo la verdad es que no me agrada. Y acerca del federalismo le escribe a Juan José Flores, que era su mejor amigo de toda la vida. Le dice que Juan José Flores le escribía cada rato cuando él era prefecto de Guayas y le dice: ¿sabes qué? Pásame plata que ahora quiero hacer una carretera de Esmeraldas. Y ahora pásame plata porque ahora quiero pagar por la legación diplomática del Ecuador, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que Olmedo empieza a contestarle, le dice: a ver, un momentito, si Esmeralda quiere hacerse una carretera para conectarse al resto del país, yo no tengo nada en contra de eso y yo no me voy a poner, pero que lo paguen los esmeraldeños. ¿Por qué tiene que pagar Guayaquil por lo que se quiere hacer una provincia, la otra provincia y todo eso? Entonces, como que él dice, la justicia también exige que los trabajos y costos de las mejoras particulares de cada territorio salgan de sus propios fondos, pues sería duro y violento obligar a los pueblos perjudicados a costear las ventajas ajenas y pagar su propio daño. Luego también, cuando escribe Juan José Flores la Constitución que eliminaba muchos límites al Poder Ejecutivo y que podía permitir la reelección indefinida, le dice: oigo hablar de senados vitalicios, de senadores conservadores de largos periodos en el mando, y como ya me voy arranciando, nada de todo esto puedo aprobar. Le estaba avisando en una carta a su mejor amigo: ojo, no me gusta, y voy a salir en público a decirlo. Y en esa época ya Olmedo era un señor mayor, muy respetado aquí, o sea, importaba mucho la opinión de él. Ahí viene la Revolución Marxista. Él escribe el texto de la proclamación, que se le atribuye a él, y también escribe el manifiesto sobre la revolución, donde él intenta explicar el espíritu de la revolución marxista. Y básicamente, si ustedes ven las ideas que están en ese manifiesto, son las mismas que están en el manifiesto de la Revolución de Guayaquil. Gobierno limitado, libre comercio, digamos, gobierno de leyes, no de hombres, una estructura federal y autogobierno mediante un gobierno representativo. En ese documento cita la Declaración de la Independencia, a Benjamin Constant, que era un francés liberal, y también a Andrés Bello. Y firma, al final del documento, firma año 1 de la libertad. O sea, él pensaba que ahí iba a quedar como cimentado ese modelo de gobierno, ¿no? Era distinto porque no era un militar, como les decía, rechazaba la concentración de poder. Él siempre en las cartas le escribía a su hermana y a su mujer que quería como que ya abandonar el cargo, pero que no le daban, como que no le permitían dejar el cargo. Siempre quería regresar a su hacienda La Virginia. Por cierto, la hacienda La Virginia existe, la pueden visitar en Babahoyo. Me han dicho que no está muy bien hecho la exhibición, pero bueno, la casa donde él vivía está ahí. Y era un moderador de hombres fuertes, de los cuales vivió rodeado, como Bolívar, Flores, Sucre y Rocafuerte. Rocafuerte, que es el personaje del que les voy a hablar ahora, tenía una personalidad muy distinta. Era un poco, a diferencia de Olmedo, que era todo humilde, conciliador, Rocafuerte era bien conflictivo, era bien arrogante. Y de cierta forma era un bicho raro, ¿no? O sea, venía Gosselman, un explorador sueco, vino en una misión a Sudamérica y mandaba reportes y dice: las cosas que hacen notable el Ecuador son el Chimborazo y el presidente. Y entonces el presidente era Vicente Rocafuerte. Razonamiento de por qué hacía notable el Ecuador el presidente: porque en esa época Ecuador era el único país que no era gobernado por un militar y donde el presidente terminaba su periodo. Cosa rara. Éramos como un ejemplo de institucionalidad en Sudamérica en ese momento, ¿no? Y de ahí también decía que era un bicho raro, porque decía: la iglesia considera que Rocafuerte tiene 3 partes de hereje, por lo menos. A los soldados no les cae bien porque no tienen ningún grado militar.
monta a caballo en simple traje nacional, sin ayudantes, y prefiere asistir a exámenes en las escuelas que revistar las tropas. Era típico que el presidente iba a revisar si estaban bien todos los fusiles, los cañones, todo eso. Pero él no le interesaba. Él le interesaba ir a las escuelas. Fundó la primera escuela para niñas en el país. Digamos, era digamos, más como académico y empresario. A diferencia de Olmedo, este era bueno para los negocios. Había crecido en medio de una familia de comerciantes y agricultores. La mamá perdió a su papá de muy niño. Era el 8º hijo, único varón el hijo mayor sobreviviente. En esa época la gente tenía muchísimos hijos, pero no muchos llegaban a la adultez, por eso tenían bastantes, porque se te podía morir uno en el camino, entonces tenían más. Pero la cosa es que él era el 8º hijo, el mayor hijo sobreviviente cuando la mamá era viuda, y la mamá, María Josefa Bejarano, debe haber tenido una de las fortunas más importantes de toda Sudamérica en esa época. Era una señora peculiar porque cuando los hombres hacían todos los negocios, ella estaba en medio de todos los hombres y era la mujer más rica del Ecuador probablemente. Y ella negociaba. Hay cartas firmadas por ella donde ella hacía todos los negocios de las haciendas del Naranjito y donde ella pactaba los precios de la exportación e importación de distintos productos y Rocafuerte crece en medio de eso. Aquí está lo que decía Gosselman, que literalmente le dice un bicho raro, que lo miraban como un bicho raro, pero también lo miraban por un bicho raro porque la mitad de su vida no vivió aquí. Él vivió mucho tiempo en México, vivió un tiempo en La Habana, vivió en Filadelfia, vivió también en Londres, y lo que es poco conocido aquí es su carrera destacada en México, ¿no? Yo quería empezar por contarles acerca de la biblioteca y la casaca de Rocafuerte. Eso que ven ahí es la humedad del delicioso clima que tenemos aquí. En el Colegio Vicente Rocafuerte, ahí es en esa bodega abierta a la calle que puede entrar cualquiera. Ahí pueden encontrar los libros de un lado, del edificio de este lado, y en la otra ala del otro lado está la casaca. Esa casaca, en otros países, cuando hay un artículo de un prócer, un fundador del país, como una camiseta, un saco, algo así que sobrevive, lo tienen, pero así como exhibición principal, con triple seguridad y todo. Aquí está abierto de par en par, cualquiera puede entrar, y se han robado los botones de oro que sabemos que tenía, el hilo de oro, está en harapos. El teléfono que tenía mal la cámara, pero ahí no lo pueden apreciar. Pero lo que pasa es que cuando la tela se envejece y no está bien conservada, se empieza como a deshilachar, los hilos se empiezan a desprender. No solo eso, sino que se encoge. Porque ustedes van y ustedes dicen que era un pigmeo, porque la casaca, los hombros son de este porte, o sea, era chiquitito. Pero no, lo que pasa es que los tejidos con el tiempo se encogen también por la humedad. Y ahí ya no se aprecia. Pero esta era una casaca inglesa muy fina, que la utilizó cuando él era encargado de negocios en Londres, pero encargado de negocios de México. A él le tocó iniciar las relaciones diplomáticas de México como país independiente. Él logra que los barcos mexicanos con bandera de México sean reconocidos por Francia e Inglaterra. Son las primeras naciones de Europa, que en ese entonces eran las más importantes, que reconocen el comercio con México como nación independiente, y eso es gracias a la labor diplomática de Rocafuerte en Londres. Esos libros que ustedes ven ahí, eso de ahí es lo que sobrevive de la biblioteca personal de Rocafuerte. Que cuando él muere, en su testamento en Lima, él dice que todos los libros de su biblioteca personal que están en su casa de Callao, en su otra casa de Lima y en su casa de la Hacienda de Naranjito, que todo eso debe ser reunido y entregado al Colegio San Vicente. Así se llamaba el colegio que él funda en Guayaquil, que hoy en día es un colegio fiscal que se llama Vicente Rocafuerte, atrás del Tenis Club en el centro. Yo fui el año pasado, en 2016, yo fui a preguntar dónde está la biblioteca de Rocafuerte y me dijeron, ¿qué biblioteca de Rocafuerte? Entonces finalmente tuve que llegar hasta el rector y decir, ¿dónde está la biblioteca de Rocafuerte? Y el rector me mira así como que, ¿qué biblioteca de Rocafuerte? ¿Del colegio Rocafuerte? Yo, no, de Vicente Rocafuerte. Y me dice, no sé, no conozco. A mí el Ministerio de Educación me asignó como rector hace 3 meses, yo recién estoy conociendo el colegio. Pero hay aquí unos profesores que estudiaron que pueden saber. Entonces me presentó con un psicólogo que había estudiado secundaria en el Vicente Rocafuerte y me dice, ay, sí, la biblioteca de Rocafuerte,
que cuando yo era niño la tenían en un escaparate destacada, separados los libros de Rocafuerte del resto de los libros de la biblioteca. Ese era el orgullo de los vicentinos. Y yo ya, pues, ¿pero dónde está? Entonces me dice, bueno, es que declararon en emergencia el plantel y vinieron a reconstruir, vino la reconstrucción. Entonces clausuraron los edificios por la humedad, los cerraron, y cuando ya vino la compañía contratada para la reconstrucción, lanzaron por la ventana todos los libros porque estaban apurados y era invierno. Entonces unos se mojaron, otros se los llevaron, y a nosotros, los pocos vicentinos que nos dolía lo que estaba pasando, fuimos y recogimos los libros y aquí los pusimos, ve, aquí están. Y yo digo, pero ¿cuáles son? Le digo, porque yo me puse a revisar y habían unos almanaques, revistas, selecciones en los 70s, 80s, y yo digo, bueno, esa no es de Rocafuerte. Pues me dice, sí, es que ya no sabemos cuáles son de Rocafuerte y cuáles son los que se han ido agregando a lo largo de los últimos 200 años. Y yo digo, como yo me rasco la cabeza, y yo digo, o sea, aquí hay joyas escondidas, ¿no? Pero un amigo que estaba me dice, pero no digas en voz alta porque después los libros antiguos valen plata, miles de dólares. Entonces esto también está abierto hacia la calle, pero lo que pasa es que nadie sabe qué es lo que hay ahí. Entonces yo le digo, a ver, pero hay un inventario de lo que tienen en la biblioteca, dígame, tiene una lista de lo que hay en la biblioteca. Bueno, hay una lista que se hizo como en 2006 y de ahí no hay nada más, pero no está separado lo que es de Rocafuerte de lo que es del colegio. Entonces yo encontré un libro de un historiador americano que hizo un inventario de la biblioteca Rocafuerte en 1983. Y yo dije, aquí está la solución, cruzamos esa lista con la lista que usted tiene de 2006 y ahí vamos a rescatar unos libros de la biblioteca Rocafuerte. Y yo dije, yo puedo ir con 6 voluntarios los sábados para hacer esto de aquí. Y me dice, déjeme consultarle al director y al subdirector del ministerio de ni sé cuánto, ni sé qué. Yo, bueno, me avisa. Yo lo hago con estas personas que también querían hacerlo. Total, me dijeron, no, va a venir la profesora de la Facultad de Ciencias Bibliográficas de la Universidad Estatal. Hay gente que estudia para ser bibliotecario o bibliotecaria en la Universidad Estatal. Y bueno, van a venir ellos a hacerlo. Y yo dije, bueno. Pasaron 6 meses y me dijeron, sí, vinieron, se tomaron la foto, pero los dejaron tal cual. Yo tengo la foto del antes y después, se ven igual. Pero sin embargo fueron, lo pusieron en Twitter y dijeron que habían organizado los libros y todo. La cosa es que no nos dejaron ir, ahí siguen esas cosas así botadas. Y yo creo que es un reflejo también de cómo está de olvidado Vicente Rocafuerte, cómo no, apreciamos, el patrimonio histórico que tenemos aquí en la ciudad. Del poco patrimonio histórico que hay, porque como saben Guayaquil fue quemada varias veces, entonces sobreviven pocas de estas cosas. De la crema innata, a diferencia de Rocafuerte, a diferencia de Olmedo, Rocafuerte venía de una de las familias más ricas del país. En sus ensayos autobiográficos dice, poseedor desde mis primeros años de una fortuna independiente, dotado de una buena constitución física. Esa es otra cosa, Olmedo vivió enfermo, Olmedo sufría de estiquitez, que por decirlo de otra forma es como que estreñimiento agudo, y muchas veces se veía imposibilitado por semanas, no podía salir de su casa, y si no estaba enfermo él, estaba enferma la esposa vivía enferma, él siempre cancelaba ir a ciertas reuniones y cosas porque estaba enferma Rosita. Resulta que Rosita vivió como 20 años más que Olmedo, pero en el caso de Rocafuerte casi nunca se enfermaba, incluso cuando fue la crisis de la fiebre amarilla en Guayaquil, él estaba como gobernador del Guayas y él formó el primer panteón de la ciudad y formó la tienda de campaña para atender a los enfermos de la fiebre amarilla. Tienen que entender que se murió alrededor de 1/3 de la población, todo el mundo huyó de la ciudad, entre esos estaba Olmedo. Olmedo se fue lo más lejos que pudo de Guayaquil en ese entonces y le escribía a Flores diciendo, este loco sigue ahí metido en medio de todo, ya mismo se va a morir. Pero nunca tenía una constitución física, la verdad que para la época fuerte, en las cartas no se ve que vivía enfermo ni nada, y era también así como que le gustaba vivir arriesgado y le gustaba así hacer el conflicto, enfrentarlo de frente. Entonces era el típico que estuvo preso en México, estuvo perseguido en España. En cambio Olmedo no, porque Olmedo, como les decía, apreciaba mucho a su familia, él decía como que mejor me ando aquí con cuidado porque puedo arriesgar a mi familia. Acá él era así como más así arriesgado y tenía una educación privilegiada, estudió en el Colegio de los Nobles Americanos de Granada y luego en el Colegio de Saint-Germain-en-Laye, cerca de París, donde era compañero de los parientes de Napoleón Bonaparte. Luego fue designado como representante en Cádiz,
Y él dice, yo la verdad es que no estoy preparado para asumir este cargo, yo tengo que estudiar viajando. En esa época la gente pensaba que viajar era una forma de estudiar, y bueno, realmente lo es, para ver el mundo desde otra perspectiva. Y entonces fue de viaje a Inglaterra, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, y es interesante leer todo lo que él escribe acerca de esos viajes. Y luego de la restauración de Fernando VII, porque se pasó viajando casi 2 años, pero al fin de los 2 años restauran a Fernando VII y se acabaron las Cortes de Cádiz, o sea que él casi no estuvo en las Cortes de Cádiz. Y luego se va de viaje a Estados Unidos vía La Habana. A donde sea que él iba, él encargaba traducciones, escribía un periódico, editaba otros artículos. Si no lo escribía él, le encargaba a alguien que lo escriba. Era un emprendedor de las ideas. Lo que vemos en esta foto, esta es la calle 18 Welbeck Street en Londres. Si algún día van, ahí es donde vivía Rocafuerte y probablemente ahí es donde vivía Olmedo. Olmedo le escribe a su hermana que lo manda a Bolívar a Londres sin plata, y que si no fuera por Rocafuerte hubiera pasado todas las vicisitudes que suelen pasar los exiliados españoles en esa tierra. Lo que vemos en el otro es la estatua de un monumento a Vicente Rocafuerte en México DF, en el barrio de Polanco. Eso de ahí fue un regalo del gobierno de Ecuador a México. Como les decía, era un agente literario y un periodista, y fue muy importante de referencia. De hecho, cuando México se rebela contra su emperador Agustín de Iturbide, muchos dicen que en parte fue gracias al libro que escribió Rocafuerte, Bosquejo Ligerísimo de la Revolución de México, y toda la historiografía de México acerca de esa revolución se remite al libro de Rocafuerte. Es decir, toda una generación de historiadores de los primeros 100 años de la República de México se remiten a Rocafuerte para interpretar ese suceso. Y contribuyó a la difusión del liberalismo republicano en las Américas con su libro acerca de comparaciones entre distintas constituciones. Y también es interesante, como dice el historiador Rojas, que él narró la biografía intelectual de aquella generación, cómo todos esos jóvenes hicieron la transición desde la monarquía hacia una república liberal. Era traductor, por ejemplo, tradujo el panfleto Sentido Común de Thomas Paine, que fue el panfleto que promovió la Revolución Americana. También financiaba publicaciones, las editaba, era un intermediario entre traductores y distribuidores. Pero es chistosa la personalidad de él, porque por ejemplo a su amigo mexicano José María Luis Mora le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que alguien me escriba una historia de los árabes, tú me la escribes. Y entonces el amigo le dice, ya chévere, pero yo te la pago, tú me la escribes, yo te lo pago para que lo escribas. Y el amigo lo escribe y se lo dedica, dice, a mi amigo Vicente Rocafuerte. Ustedes ven este libro de este mexicano, y luego Vicente Rocafuerte en su biografía dice, y mi amigo importante mexicano José María Luis Mora me dedicó su libro, pero no cuenta que es porque le encargó el libro y se lo financió y todo eso. Pero bueno, la cosa es que era un agente literario y muchas veces financiaba o fundaba periódicos, ¿no? Tenemos el caso del Argos en La Habana, donde escribió un artículo que creo que Aparicio les envió, es un artículo corto, Ocios de los Españoles en Londres. Durante algún periodo él prácticamente mantuvo esa importante publicación. El Fénix de la Libertad en México, donde en el mission statement del Fénix de la Libertad dice, queremos una oposición fundada en principios. Sus ideas, las que trataba de difundir en todas estas publicaciones, era la tolerancia religiosa, libertad de prensa, separación de poderes, la importancia de la inversión extranjera y la libertad de comercio. Ahí está un extracto de la lectura que les mandé. Es un artículo corto de los Argos, pero es interesante la diferencia que hace entre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Un breve repaso de sus obras, que la verdad es que yo creo que no hay ningún presidente que ha tenido el Ecuador que haya escrito tanto como Vicente Rocafuerte. Y nadie lo lee. Pero bueno, la cosa es que este es el primer libro, Ideas necesarias a todo pueblo americano independiente que quiera ser libre. Este libro contiene la traducción de Sentido Común, pero también contiene un ensayo de Rocafuerte. De ahí también está Bosquejo Ligerísimo de la Revolución de México, que fue muy influyente, como les decía, en México. Luego está el ensayo político acerca del sistema colombiano popular electivo y representativo, y aquí todavía vemos a un Rocafuerte centralista. Pero poco después, en 1826,
luego de haber pasado por Estados Unidos, se hizo amigo de Alexander Hamilton también, era admirador digamos, de la Revolución Americana, se convenció del federalismo y le escribe en 1826 a Bolívar que la experiencia lo ha convencido de que el sistema federal es el único que en el día conviene a la América independiente. También en Cartas de un americano sobre las ventajas de los gobiernos republicanos federativos, esto lo publica en Londres, no lo termina de escribir y se lo encarga a su amigo español José Canga y Argüelles, y ahí sí se despapaya citando a Hamilton, Madison, Jefferson, Montesquieu. Digamos, ahí ya era un total admirador del experimento americano, que era basado también en el constitucionalismo inglés. Él era muy admirador de lo que era la monarquía inglesa y del gobierno federal americano. Y luego su gran tema fue la tolerancia religiosa, y no es que publica en Londres un panfleto acerca de la tolerancia religiosa, sino que se va a México, donde quizás había, digamos, el mayor control de la Inquisición, y ahí publica un panfleto, ensayo sobre la tolerancia religiosa, y lo novedoso es que aplica las ideas digamos, de la libertad mercantil a las ideas de la competencia a la religión. Entonces dice, la libertad política, libertad religiosa y libertad mercantil son tres elementos de la moderna civilización. Y el monopolio religioso es tan perjudicial a la propagación de la moral humana como lo es el monopolio mercantil a la extensión del comercio y prosperidad de la industria nacional. Él veía la libertad como una sola, como decía Mario Vargas Llosa en su discurso cuando vino a la UES hace poco, que no se podía dividir la libertad económica de la libertad en otros ámbitos. Bueno, así lo veía Rocafuerte. Otra publicación era acerca de la reforma de las cárceles, fue muy influenciado por Bentham en este aspecto, y luego escribe la serie de ensayos conocidos como A la Nación, porque siempre los titulaba A la Nación, y los temas en esos ensayos es la alternancia del poder, el Estado de Derecho, la importancia de la igualdad ante la ley, lo limitado que es el conocimiento de cada individuo, pero lo importante que es el conocimiento disperso en sociedad. Digamos, era popperiano, hayekiano en ese sentido. Y A la Nación yo creo que es quizás, si ustedes van a leer algo de Rocafuerte, yo leería, son unos 13, 15 ensayos, pero vendría a ser como el equivalente a los Federalist Papers, lo más cercano a los Federalist Papers que hay en nuestro país. Ahí habla de la importancia de la separación de poderes, de las formas de gobierno, y bueno, lo mezcla con referencias autobiográficas. Aquí está, esto también les mandé de lectura. Él era, si hay algo, una idea que define a Rocafuerte es que era un creyente en el progreso, un optimista acerca del progreso. Para que tengan una idea, siempre andaba importando la última máquina, importó el primer carro de bomberos para la ciudad de Londres. Si ustedes van al universo de bomberos por el malecón, ahí lo pueden ver. Importó la primera bomba de agua también al país. Importó la primera máquina para despepitar algodón. Digamos, en México él dice que había que electrificar la ciudad y le dijeron que estaba loco. Entonces él financió la electrificación de la primera casa en el DF para demostrarles que no era una locura, que ese era el futuro. Y sin embargo, él creía que ese progreso era posible gracias hacia las acciones descentralizadas y libres, hacia un proceso de prueba y error, de búsqueda de distintos individuos, en este caso los empresarios. ¿Qué leía Rocafuerte? Es uno de los raros casos en que sobrevivió su biblioteca, al menos hasta 1983, cuando se hizo un inventario, y sabemos que tenía, miren lo que había en el Vicente Rocafuerte, estos libros estaban bien conservados, de David Hume, La historia de Inglaterra, libros de François Guizot, de François René de Chateaubriand, un importante historiador de Francia de la época de la Revolución Francesa, de los clásicos como Plutarco, libros de la ilustración escocesa de Adam Smith, de Adam Ferguson, de la ilustración de Inglaterra y de Francia también, tenía libros de los dos tratados de Two Treatises on Government de John Locke, Voltaire, Montesquieu. Y como les decía, era un admirador del experimento americano, entonces tenía los Federalist Papers, el Manual de Derecho Parlamentario de Thomas Jefferson. Pero bueno, eso les quería contar, porque muy poca gente conoce acerca del pensamiento de nuestros fundadores, y muchas veces se presentan estas ideas como que si fuera algo extranjero, como algo que no vino de aquí, pero realmente bajo esas ideas nace el Ecuador y nace bajo un gobierno federal descentralizado, sino que obviamente no convenía a ciertos intereses eso y luego se impuso otra forma de gobierno.